Bueno, buenas noches. Gracias por la entrevista a Trayecto F. Y vamos a platicar un poquito de lo que es tu trayectoria, de tu vida como fotógrafo, cineasta, músico. ¿Cuándo empezó tu pasión por la fotografía? Mi pasión por la fotografía empezó a los 11 años. Recuerdo que en ese tiempo había hecho la primera comunión y mi papá me había regalado una cámara Kodak de formato 110. Y entonces a partir de ese momento yo empecé a disparar fotos desde los 11 años. Dentro de tu carrera como fotógrafo, ¿quién fue tu mayor influencia? Pienso que una de las primeras influencias que tuve de un artista fue por medio de mi querida amiga Amalia Nicoló. Ella me introdujo a Richard Avedon. Y después de Richard Avedon en la fotografía yo creo que ha sido más bien influencia de arte de los grandes maestros. La escuela holandesa era muy buena haciendo este tipo de cosas que a veces tú no diferencias si pudo haber sido una fotografía o pudo haber sido una pintura. La escuela de Rembrandt tiene mucho de eso, en donde tú sientes que los personajes están ahí, ¿verdad? Luego cuando entré a la escuela de cine y tomé la especialización de dirección de fotografía, ese fue uno de los proyectos que tuvimos al final, que era representar a la madre de Rembrandt con una modelo que estaba simulando un cuadro que se llama La pitonisa Ana. Y entonces mi grupo fue el que obtuvo la mejor calificación, tratando de asemejar ese cuadro de Rembrandt específicamente, que era La pitonisa Ana. Pero la influencia en fotografía ha venido de estos grandes artistas, más bien de los que existían antes, más que de los que existen ahora. Dentro de tu faceta como fotógrafo, cineasta, músico, locutor, tú conociste a grandes grupos en Panamá, bandas musicales, como Caifanes, Bunbury, Soda Stereo. ¿Cómo fue como fotógrafo fotografiarlos en este caso, convivir con ellos? Yo creo que los primeros grandes que yo llegué a conocer fue Black and Blue en Panamá, y me recuerdo que pudo haber sido como por el 86, 87. Después de eso vino Soda Stereo. En 1989 tuve la oportunidad de conocerlos porque yo tenía mi propio programa de radio y por medio del programa de radio me dieron la oportunidad de tener un gafete para estar en backstage con Soda Stereo. Yo solamente tenía 17 años. La segunda agrupación fuerte fue Caifanes, y Caifanes fue por un encargo de Sony Music. Yo estaba escribiendo mi columna semanalmente en el diario El Siglo de Panamá acerca de música rock, y la gente de Sony Music me pidió que por favor fuera a atender personalmente a la gente de Caifanes. Yo me digo, por favor, claro que sí voy, ¿no? Ahora vamos a lo que es a tu carrera de cine. En cine, ¿quién es tu influencia? Hay varias influencias que tengo. Entre ellas está Stanley Kubrick, está Martin Scorsese, y está el hermano de Ridley Scott que falleció. Tony Scott. Sí. Y me gustaba muchísimo pues me encanta el tipo de fotografía que ellos han utilizado en sus películas. La influencia que tuve en mi padre fue que él era el jefe de editores del departamento de noticias de un canal de televisión. Entonces, nada más habían 2 canales de televisión en ese entonces en Panamá. Y esta agencia publicitaria, Pumer, estaba haciendo un programa infantil en el cual era un programa bastante variado, pero era, tú sabes, manejado por chicos entre 8 a 10 años de edad. Entonces yo hablé con mi papá y le dije que si él podía hablar con esta persona porque a mí me gustaría colaborar con el programa de televisión y todo esto. Y ahí empezaron mis pininos, o sea, trabajando en televisión en este programa infantil, y ahí estuve 2 años trabajando con ellos. Y luego esa influencia de mi papá pasó muchos años después, cuando ya empezaron los primeros, a salir las primeras computadoras con programas de edición no lineal, como Adobe Premiere. Y yo empecé a usar Adobe Premiere desde su versión 1.0. Entonces después, cuando ya yo descubrí que con Premiere yo no solamente podía editar, sino que podía hacer efectos visuales
y con otros programas alternos podía hacer algo de animación 3D, me dije, wow, esto es lo que estuve esperando probablemente desde que era un niño y vi Star Wars la primera vez, así que probablemente podré poner todas estas piezas, tú sabes, juntas y podré yo mismo hacer una mini producción. Esa fue una gran influencia para mí, mi papá como editor, porque yo empecé básicamente como editor. Entonces yo de la edición salté a efectos visuales, salté a animación 3D. Y después de que estuve haciendo este tipo de cosas, a veces llegaban los productores de las agencias publicitarias y me decían, nada más me tiraban el storyboard o el storyline, y me traían los roches de video y me decían, ok, edítalo tú, hazlo todo. Y yo me dije, ok, si tú te llamas productor y haces esto, yo voy a ser productor. Entonces tuve la oportunidad de ganarme una beca en Costa Rica para estudiar cine y los profesores, al ver mi desempeño, me pidieron que si yo quería seguir estudiando otras especializaciones. Y le dije, sí, ok, perfecto. Y no solamente me especialicé como productor, sino también como productor ejecutivo, como camarógrafo, director de fotografía y como editor.